Hola, hola, bienvenidos a este video tutorial acerca del trabajo, energía cinética y energía potencial en el plano inclinado. Bien, el problema indica un bloque de 20 kilogramos asciende sobre un plano inclinado a 35 grados. La altura del bloque, esta altura es de 3.5 metros. El coeficiente de fricción de 0.15, la fuerza que se aplicó al bloque para que ascienda es de 400 newtons, siendo esta fuerza paralela a la superficie del plano. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hay el trabajo de cada una de las fuerzas, el trabajo neto y las variaciones de las energías cinéticas y potenciales. Si la velocidad que alcanzó el bloque es de 60 metros por segundo. Estoy identificando los datos, ¿no? Tengo como datos, ¿qué me han dado como datos? La masa de 20 kilogramos, altura, coeficiente de fricción, la fuerza aplicada, gravedad. Este es el gráfico que nos han dado, ¿no? Aquí están representados el ángulo θ es a 35 grados y la fuerza para que ascienda va hacia arriba, ¿no? Es de 400 newtons. Basado en este gráfico voy a elaborar el diagrama de cuerpo libre, donde voy a identificar todas las fuerzas que intervienen en este sistema de fuerzas que ha logrado que este bloque ascienda. Bien, aquí perpendicular a la superficie del plano, esta perpendicular con un vector que lo he graficado con marcador rojo, este es el vector peso, con P mayúscula, ¿no? Sobre el plano inclinado he graficado otra perpendicular, pero ahora es perpendicular a la superficie del plano. También lo he graficado con marcador rojo y este va a ser la fuerza normal, ¿no? Extiendo la fuerza normal, ¿no? Sobre la fuerza normal prolongo una línea entrecortada y llego hasta el punto donde está el final del vector P, ¿no? Y este, como es vertical, va a ser el vector peso de Y. Esta línea horizontal va a ser el vector peso de X, ¿no? Bien. ¿Qué otras fuerzas intervienen? La fuerza aplicada, ¿no? Esta fuerza de 400 newtons, que es paralela a la superficie. Esta es la fuerza de 400 newtons. Y si esta fuerza va a lograr que el bloque ascienda, también debido a este coeficiente de fricción. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? El rozamiento que existe entre el bloque y el plano inclinado, ¿no? Esto va a impedir que en una superficie rugosa suba con mayor velocidad. Entonces, este coeficiente de fricción va a provocar una fuerza contraria a esta fuerza aplicada para que ascienda. La fuerza contraria se va a llamar fuerza de rozamiento, ¿no? Y también, ¿qué otra fuerza es dirigida hacia abajo? El peso de X, ¿no? Este peso de X también va a impedir que suba el bloque con mayor velocidad, porque es una fuerza contraria a la fuerza aplicada. Y esta es en la misma dirección y sentido que la fuerza de rozamiento, ¿no? Esta fuerza PX, que se debe al peso de este bloque, este vector PX, lo voy a graficar acá. Simplemente lo he reflejado acá, ¿no? Manifestando que estas son las fuerzas que
intervienen en este plano inclinado. Entonces ahora me voy a calcular el peso de X, peso de Y, fuerza de rozamiento, el valor del vector normal, ¿no? Para poder resolver este sistema de fuerzas. Una vez que ya tengo identificadas las fuerzas que participan en este sistema de fuerzas, voy a calcular el valor del peso, ¿no? Con la fórmula peso es igual a masa por la gravedad, que para esta ocasión estoy utilizando 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien, calculo el peso, ¿no? Masa por gravedad. 20 por 9.8 me da un valor de 196 newton. Bien. Una vez calculado el peso, voy a hallar. 196 newton es el valor de este vector peso. Este vector que está con marcador rojo es el vector peso, que tiene un valor de 196 newton. Ahora, para descomponer este vector, tengo que hallar las coordenadas, ¿no?, del peso en el eje Y las coordenadas del peso en el eje X, ¿no? Si aquí en el plano principal, este es el ángulo θ, que tiene un valor de 35 grados, este ángulo se va a ver reflejado aquí, ¿no? También este ángulo tiene un valor de 35 grados. Entonces, este triángulo lo he graficado acá para descomponer este vector, ¿no? Ángulo θ, vector peso en Y, vector peso en X. Para lo cual voy a utilizar la fórmula del seno en primer lugar, ¿no? ¿A qué es igual el seno de θ? Seno de θ es igual al lado opuesto, que es Px, dividido para la hipotenusa, que en este caso es P. De acuerdo a esta fórmula, despejo Px y este peso pasa acá a multiplicar al seno, ¿no? Y me va a quedar peso de X es igual al peso por el seno de θ. Bien. Peso de X es igual. El peso es 196 newton multiplicado por el seno de 35 grados, ¿no? Entonces, 196 por el seno de 35 grados me va a dar un valor de peso de X 112.42 newton. Ahora, con la función coseno de θ es igual. Aplico la función trigonométrica referente a este ángulo. Coseno de θ es igual. Lado adyacente, el lado adyacente es PY, dividido por la hipotenusa, que es el peso, ¿no? Despejo y me va a quedar que PY es igual al peso que multiplica, este peso se traslada acá, ¿no?, que multiplica el coseno de θ. Y tengo que PY es igual 196 newton multiplicado por el coseno de 35 grados, ¿no? Elaboran esa multiplicación y voy a obtener un valor de PY es igual a 160, voy a trabajar siempre con dos decimales, 0.55 newton. ¿Bien? Ya están descompuestos los dos vectores PY y PX. Bien, el siguiente paso es hallar la fuerza de fricción. Fuerza de fricción es la multiplicación entre el coeficiente de fricción, que lo he representado, se lo representa siempre con la letra mu del alfabeto griego, que multiplica la normal. Ahora ustedes me van a decir, voy a calcular directamente y no he calculado la normal. Explico. Observen aquí, la normal va hacia arriba
y a esta normal la he prolongado con líneas entrecortadas, ¿no? La he prolongado porque eso quiere decir que el valor de la normal es igual al valor del peso en el eje Y. Tienen el mismo valor, ¿no? Ambas van en sentidos contrarios, pero tienen el mismo valor. Entonces, para esto, ¿no? Digo que la normal es igual a PY. Entonces, reemplazo los datos. Fuerza de fricción es igual. El valor de mi U es 0.15. Recuerden que el valor del coeficiente de fricción no tiene unidades, ¿no? Es sin unidades. Multiplicado por el vector PY, que en este caso, ¿cuánto es el valor de PY? 160.55. En unidades de Newton, ¿no? Realizo esta multiplicación y voy a obtener la fuerza de fricción. Y me va a dar un valor de 24.08 newton. Entonces, una de las fuerzas opuestas a la fuerza aplicada para que ascienda es la fuerza de fricción. El valor de este vector fuerza de fricción es 24.08 newton. A continuación voy a hallar la distancia que recorre el bloque, ¿no? O sea, aquí en la posición inicial el bloque se encontraba en este extremo, ¿no? Del plano inclinado y se le aplicó la fuerza y llegó hasta acá al final. Entonces vamos a ver cuál es la distancia que recorrió. Aquí, para hacer ese cálculo, he graficado aquí el plano, lo he reducido aquí a este triangulito, ¿no? Aquí está la altura de 3.5 y el ángulo de inclinación del plano, que es 35 grados. Entonces voy a utilizar la función seno. Seno de teta es igual al lado opuesto que divide la hipotenusa, ¿no? Seno de 35, lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? Esta altura dividido para la distancia, ¿no? Seno es igual, lado opuesto, que es la altura, dividido para la hipotenusa, que es D, ¿no? Porque esta es la distancia que recorre el bloque desde este extremo A hasta este extremo B. Bien. Aquí despejo distancia y me va a quedar que distancia es igual, distancia sube y seno baja. Altura que divide al seno de teta. ¿Sí? Entonces, distancia es igual a la altura, que es 3.5 metros, dividido para el seno de 35 grados. Procedo a realizar la división. 3.5 dividido para el seno de 35 grados me va a dar una distancia de 6. Voy a trabajar con dos decimales, ¿no? 6.10 metros, ¿no? Recuerden que cuando tenemos el punto significa que es un decimal, ¿no? Cuando la calculadora le da una coma, son cantidades de miles, unidades de miles, decenas de miles, ¿no? Bien. Como siguiente paso, voy a hallar el trabajo realizado por la fuerza, ¿no? El trabajo que realiza esta fuerza para trasladar este bloque desde el punto inicial hasta el punto final, ¿no? Bien. Trabajo en los ejercicios anteriores hemos trabajado que trabajo es igual fuerza por distancia por el coseno del ángulo, ¿no? Trabajo de la fuerza. Estoy trabajando con la fuerza de 400 newton. Distancia
Esta es la distancia, ¿no? La distancia que recorrió el bloque, 6.10 metros por el coseno. Bien. Si este plano inclinado yo lo giro, ¿no? Yo lo giro y me queda aquí una superficie plana, entonces esta fuerza en relación a la superficie del plano, ¿qué ángulo tiene? ¿No? No tiene inclinación, tiene un ángulo de 0 grados, ¿no? Tiene un ángulo de 0 grados, ¿no? Porque está a nivel del plano, ¿sí? Entonces, sería por coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1, ¿no? Y realizo la multiplicación. 400 por 6.1 me va a quedar que el trabajo de esa fuerza para que ascienda el bloque es de 2440. Recuerden que unidades de newton metros, la unidad de newton metro equivale a 1 joule. Entonces, como tengo aquí newton y metro, sería 2440 joules. Bien, ahora, como literal head, voy a determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Qué trabajo realizó esta fuerza de rozamiento para evitar que este bloque suba, ¿no? Porque son dos fuerzas diferentes. Fuerzas para que asciendan y estas dos fuerzas es para que no avance, para que se resbale. Bien. Fuerza de rozamiento. Esta fuerza, ese trabajo de la fuerza de rozamiento lo voy a lograr multiplicando la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia y por el coseno de beta. Bien, fuerza de rozamiento tengo que es igual a 24.08 newton. Por la distancia que recorrió el bloque, que es 6.10 metros. Y por el coseno de beta, ¿no? ¿Por qué coseno de beta? No voy a trabajar con este ángulo de 35 grados, sino con el ángulo que forma esta fuerza de rozamiento respecto a la otra fuerza. Entonces, como aquí tengo tengo aquí, ¿no? Un reflejo de lo que es un plano en el eje X, ¿no? Fuerza está colocado en el lado derecho del plano inclinado y la fuerza de rozamiento está en el sentido contrario, ¿no? O sea, está en el eje negativo. Entonces, de este vector, ¿cuántos grados hay para llegar al otro vector? Observe, es un ángulo plano, ¿no? Y el ángulo plano tiene 180 grados. Repito, del vector F para llegar al vector de la fuerza de fricción ha rotado 180 grados. Entonces, el valor de beta es 180 grados, ¿no? Realizo la multiplicación, 24.08 por 6.10, perdón, aquí es coseno de 180, por el coseno de 180 grados, me va a dar un ángulo negativo, ¿no? Perdón, un trabajo negativo. ¿Por qué? Solamente por estar ubicado en el eje de los números enteros negativos. Menos 146.89, redondeo. Bien. Entonces, el trabajo de esta fuerza de fricción para evitar que suba es de 146.89, ¿no? Es negativo, ¿por qué? Porque impide que el bloque ascienda. Hallar el trabajo realizado por quién, por PX, o sea, ¿qué trabajo realizó esta fuerza del peso? ¿Para qué? Para evitar que suba el bloque, ¿no?
Entonces, está dado por trabajo del peso en X es igual al valor de PX, que es 112.42 newton, que multiplica a la distancia que recorrió el bloque, 6.10 metros, por el coseno de beta. ¿Por qué coseno de beta otra vez? Porque PX también está ubicado en el eje de las X, ¿no? Y desde el vector F para llegar a PX, ¿cuánto tuvo que rotar? 180 grados. Coseno de 180 grados. Realizo la multiplicación. 112.42 por 6.10 por el coseno de 180 grados me da un trabajo del vector PX de menos 685.76 newton, ¿no? Bien, hasta ahí he calculado simplemente los trabajos, ¿no? Ahora vamos a calcular el trabajo neto, ¿no? El trabajo neto que se produjo en este sistema debido a la fuerza y que logró mover el bloque desde la posición inicial hasta la posición final. Bien, para ello simplemente una suma algebraica, ¿no? De todos los trabajos calculados. Trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza. Trabajo de la fuerza, aquí tenemos que es 2440 joules menos el trabajo de la fuerza de fricción. Trabajo de la fuerza de fricción es 146.89 joules menos el trabajo del peso en el eje X, que es menos 685.76 joules. Bien, realizando esta suma algebraica me va a dar un valor de 1607.35 joules. Bien, ahora vamos a calcular los incrementos de energías, ¿no? Los incrementos de energía no es otra cosa que la diferencia entre la energía final menos la energía inicial. Bien. Primero, el cambio de la energía cinética, delta energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bien. Entonces aquí voy a borrar para poder explicar algo. Bien. La energía cinética final, ¿no? Si el bloque está aquí en su posición de inicial, entonces aquí al aplicarse la fuerza va a adquirir una energía cinética inicial, ¿no? Se va trasladando hasta que llegó acá. Y aquí la energía cinética final tiene que ser igual a 0, ¿no? ¿Por qué la energía cinética final es igual a 0? Porque el bloque se detuvo, ¿sí? Entonces lo que voy a calcular es simplemente la energía cinética inicial, porque la final es 0. Entonces, incremento de energía cinética es igual. Aquí, energía cinética final es 0 menos la energía cinética inicial. Reemplazo por los valores, ¿no? Aquí es igual la energía cinética a la masa por la velocidad al cuadrado dividido para 2. ¿Sí? Y aquí esto queda eliminado porque es 0 y realizo el cálculo. Masa. ¿Cuál es el valor de mi masa de este bloque? 20 kilogramos. Reemplazo el valor de la velocidad, que es 60 metros por segundo. Teniendo en consideración que la velocidad está elevada al cuadrado. Y la fórmula me indica que esto hay que dividirlo para 2.
mitad 10, mitad 1, ¿no? Multiplico 60 por 60, 60 por 60 y por 10, ¿no? Aquí es igual entonces este incremento de energía cinética. 60 al cuadrado, 60 por 60 por 10. Y esto me da un valor de 36.000 joules. Bien, y ahí ya está calculado lo que es la energía cinética producida por la fuerza en ese bloque. Ahora nos falta calcular el incremento de la energía potencial. Bien. Para la energía potencial tenemos que incremento de energía potencial es igual a energía potencial final menos energía potencial inicial. Bien, entonces vamos a analizar qué ocurre con esta energía potencial. Bien. La energía potencial final, ¿qué es la energía potencial final? Recuerden que la energía potencial se gana debido a la altura, ¿no?, del movimiento que ha alcanzado un cuerpo, ¿no? Ya, la altura es la que influencia en el valor de la energía potencial. Depende de ella totalmente. Bien. Entonces aquí, borrar aquí. Bien. Energía potencial final. ¿A qué es igual la energía potencial final? Ya. En este caso sería energía potencial final. ¿Por qué? Porque el bloque se deslizó hacia arriba, ganó una altura y debido a que ganó altura, se dio lo que es la energía potencial final. Energía potencial, masa por gravedad por altura, menos energía potencial inicial. Aquí en este caso, porque estaba en reposo, ¿no?, la energía potencial final, energía potencial inicial es igual a 0, ¿no? Porque aquí la altura es 0. 0. Reemplazo los valores y me va a quedar que incremento de energía potencial es igual. Reemplazo los datos. Masa, 20 kilogramos. Gravedad, estamos trabajando con 9.8 metros por segundos al cuadrado. Por la altura, que es 3.5 metros. Bien, resolvemos ese producto. 20 por 9.8 por 3.5 me va a dar una energía potencial de 686 joules. Bien. Este ejercicio resultó extenso porque tuvimos que hacer el cálculo de muchas variables, ¿no? Estas variables las necesitábamos en esta fórmula para poder resolver el problema. Gracias, señores, y continúen estudiando.